En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, nos habla de cuando Dios desechó a Saúl y envió a Samuel a la casa de Isaí a un rey. Y vemos que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, al primero que vio fue al mayor de esa casa. Así es. Y cuando Samuel lo vio fuerte, dijo, a este es. Pero Dios dijo, a este no. Porque Dios no mira lo que el hombre mira. Hermanos, esto es bueno para nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que estamos descalificados delante del hombre. Y en verdad sí, estamos descalificados delante del hombre. Pero sabe que Dios nos da la victoria. Porque nosotros pusimos la confianza en Dios. Y cuando digo que estamos descalificados, entonces Dios nos pone al lado de hombres también. No es que Dios nos va a separar del hombre. No. Dios nos pone al lado de hombres y tienen que aceptarnos porque fue Dios que nos puso en ese lugar. Y cuando pasaron todos los hijos de Isaí, mientras iban pasando, cuando Samuel veía a uno que venía, Samuel pensaba que sería. Pero antes que Samuel actuara, Dios le decía, ese no es. Pero algo que yo miro, me llama la atención, que pasaron todos los hijos de Isaí, pero nunca le dijeron a Samuel, en la casa de Isaí nadie le dijo a Samuel, hay otro. Dios mío. Nadie le dijo a Samuel, por ahí hay otro. Nadie se lo dijo. Pero ¿qué pasa? Samuel preguntó, ¿y no queda otro? Sí, aún queda el menor que está apacentando las ovejas de su padre. El muchacho David estaba apacentando las ovejas de su padre, porque según entiendo, ese era su oficio. No sé si me pueden entender. A David, porque era el menor, ese era su trabajo, lo que le tocaba hacer. Y así muchas veces nosotros también, nuestros padres nos van, nos dirigen, nos dicen, a ti te toca este trabajo, al otro le toca el otro, de tal manera que nos ponen a trabajar. Pero vemos que a David, si Samuel no pregunta, David como que se queda por allá. Pero ¿qué pasa? David no se puede quedar, porque Dios mandó a Samuel a ungir a la casa de Isaí, a ungir como un rey a la casa de Isaí. Entonces Samuel le dijo a Isaí, mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga. Bendita sea la gloria de Dios. Así hace Dios con nosotros, hermano. Así mismo hace Dios con nosotros. Hermano, miren, aunque la sociedad, Dios mío, aunque la sociedad tenga a las personas desechadas, David no está desechado. Aunque la sociedad tenga a las personas desechadas, porque está en una mala vida, está haciendo daño a la sociedad, pero sabe que Dios lo está llamando, así como cantó el hermano la adoración, el rey te manda a llamar, aunque ese no entiende en este momento. Dios mío, Dios es poderoso, Dios está pendiente de nosotros. Entonces, aquí vemos, ya para ir, llegó David, lo vieron, pero regresamos aquí al 17, capítulo 17. Vemos que se juntaron los filisteos y el pueblo de Israel, que tenían una guerra, porque el pueblo de Dios siempre tiene un enemigo. En ese tiempo, los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos.
O sea, tenía un enemigo que lo podían ver. Y hoy nosotros tenemos un enemigo que no lo podemos ver, que es espiritual, que se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Aunque en lo que leímos no habla de Satanás. Pero sabemos que nosotros tenemos un enemigo espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Poner la confianza en Dios para que Dios nos dé la victoria en ese momento que Él quiera venir contra nosotros. Y Él siempre está contra nosotros. Solamente que hay algo que no entiende, porque Dios nos tiene una protección a nosotros. Alabados a Jesús. Gloria al Señor. Y voy a leer aquí para que veamos el enemigo fuerte que tenía David. Voy a leer el versículo 3 del 17. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salía entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Vamos a poner atención a eso, que Goliat era un enemigo fuerte. A veces nosotros pensamos que el enemigo no es fuerte. Sí, no podemos ignorar eso. Vamos a ver las características y la fuerza que tenía Goliat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Aleluya, Jesús. Vemos aquí todo lo que tenía el enemigo del pueblo, uno de los enemigos del pueblo de Israel. Y dice el versículo 10, añadió al filisteo, tenía la confianza en la fuerza que tenía. El filisteo tenía la confianza en la fuerza que tenía. Claro, tenía razón. Añadió el filisteo, hoy, mira, el ego de este hombre, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí voy a seguir leyendo un poco. ¿Qué pasó? Cuando Saúl y los fuertes de Israel, los fuertes que habían tomado para mandarlo a la guerra, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, Saúl mandó a buscar a los hombres fuertes de Israel porque sabían que iban a pelear contra un fuerte. Entonces, y David, aquí otra vez, porque vamos a ver qué pasó con David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vamos a ver qué pasó aquí en el versículo 3. Vamos a ver qué pasó en el versículo 3. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Gloria a Dios. Entonces vemos que David una vez más lo mandaron a apacentar las ovejas. O sea, David se quedó una vez más.
A David, yo no sé cómo ponerle esta palabra, si fue que lo ignoraron o tenía que seguir haciendo el trabajo, porque parece que no podía, como era pequeño, lo siguieron mandando a cuidar las ovejas y mandaron a los que eran fuertes, a los hijos fuertes de Isaí a la guerra, a pelear a la guerra. Vamos a poner atención a eso. Entonces, después que los filisteos y el pueblo de Israel tenían 40 días peleando, vamos a ver, peleando. Después que tenían 40 días, pero oye, mira cuál era el pleito, pon atención cuál era el pleito. Cuando el pueblo, cuando los filisteos venían a ponerse en orden de batalla, los hombres fuertes de Israel salían corriendo. Esa era la guerra. Esa era la guerra. Pero ¿qué pasó? Aquí algo muy importante. El muchacho que era el que cuidaba las ovejas y lo habían mandado otra vez a cuidar las ovejas cuando mandaron a los hijos de Isaí a la guerra. Isaí dijo, mis hijos tienen hambre. Vamos a mandar a buscar, ven acá, David. Vamos a mandar a buscar a David para mandarlo a llevarle comida a los muchachos que estaban allá en la guerra y a ver si estaban bien. Y también Isaí le mandó alimentos al rey. Pero cuando David llegó a aquel lugar, Dios mío, nosotros necesitamos sentir celo por la cosa de Dios. Necesitamos cuidar lo de Dios. Necesitamos, Dios mío, ver qué es lo que está pasando con lo de Dios para que no se contamine. Porque David, cuando veía que este filisteo venía y provocaba al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios, David no pudo soportar esto. Pero ¿qué pasa? Es que a David no lo mandó Isaí, a David no lo mandó su padre, a David lo mandó el mismo Dios, porque Dios sabía que había una necesidad. Y vemos en cada momento de que nosotros podemos leer la Biblia, que Dios, a donde hay una necesidad, ahí Él llega. A ese lugar Dios llega donde hay una necesidad. Entonces, pues nosotros podemos ver, no, eso es casualidad, eso es pura coincidencia. ¿Cómo llegó David aquí a ese lugar? Pero David, cuando vio que el pueblo de Dios estaba siendo desafiado con un circunciso, David no soportó eso. Como algo espiritual, no pudo soportar eso y dijo, no, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios a quien yo amo, el Dios el que me mandó a ungir como rey, no puede estar pasando por eso. Entonces David se acercó y preguntó qué es lo que estaba pasando. Él vio como este muchacho, este hombre fuerte, estaba desafiando al pueblo de Dios. David vio como ese Goliat fuerte estaba desafiando al pueblo de Dios. Entonces se acercaba a los hombres preguntándole. Y el pueblo le decía, ¿y tú no habéis visto aquel hombre fuerte que viene? Y David preguntó, ¿qué le harán al que venciere a este hombre? Y el pueblo le decía, pero